Ya. Les he dicho, ¿no? Que en algunos libros aquí, en vez de la fuente de entrada E, le colocan B sub S. Eso está en varios libros, por ejemplo, en el Rashid está B sub S, no utiliza nunca E para la entrada. Utiliza E para las fuentes externas, pero nosotros utilizamos en la materia E sub C. Y compañeros, sí van a tener mucho cuidado, porque a veces les sabe pedir grafique B sub S, les dicen, ¿no? Y B sub S no sé de dónde están sacando, ¿no? B sub S solo es la fuente de entrada y la fuente de entrada es una línea recta, ¿verdad? Eso ya no hay que, eso no es necesario que explique, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo es la entrada de una fuente continua. Y ahora les quiero mandar un ejercicio, pero mi computadora se ha chispoteado. Un ratito, por favor. Una cosa, compañeros, el ingeniero le presentó la práctica y me ha dicho que posiblemente entre en dos ejercicios de la práctica. Así que, como ya tienen la mayoría resuelto, van a, dos ejercicios van a entrar, ¿no? La práctica no es tan difícil, compañeros, todo lo que hemos hecho no es. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿no? Por WhatsApp y yo les voy a indicar nomás. Ahorita, compañeros, por favor, el computador se colgó un poquito. Voy a dejar de compartir. Pueden ver, ¿no, compañeros? La imagen que estoy mostrando. Ya, sí se ve. Ya, este ejercicio también está en la práctica y yo creo que este va a entrar. Ya, pero si es que no entra y no se van a asustar, ya si ven muchas letras, algunos saben entrar en pánico. No es eso. Solo es saber analizar el problema. A ver, nos dice, para diseñar un convertidor que aparece en la figura, ¿qué convertidores? Ustedes al toque tienen que saber qué convertidores. Con los compañeros, es un convertidor buck o un convertidor bus. Es un boss. Es un bus, ¿verdad? Porque el bus, bien, ¿qué les he dicho? Viene la fuente de alimentación, en serie la inductancia y en paralelo el tiristor, ¿verdad? Puedo que lo estén tirando bug y todos los exámenes lo van a tirar al basurero, ¿verdad? Ya nos dice, para diseñar un convertidor bus que aparece en la figura, se requiere que el mismo trabaje con 50 microsegundos. Cuando dice que trabaje con 50 microsegundos, ¿a qué nos referimos? ¿Al periodo, a T sub C o a T sub A? ¿Ustedes qué creen? ¿Periodo? No. No, ya. Cuando nos dice que trabaje, hay dos tiempos, ¿verdad? Uno es T sub C y el otro es T sub A. C es tiempo de conducción y T sub A es tiempo de apertura. En simples palabras, en T sub C va a conducir y en T sub A no. Entonces nos dice que va a trabajar en 50 microsegundos. Entonces esto va a ser T sub C. Ok, compañeros, está bien. Hay que saber interpretar, compañeros. B nos dice cuando el interruptor Q está cesado, ¿no ve? Cuando está cesado, va a trabajar en 50 microsegundos. Si no nos hubiese dicho esto, directamente hubiésemos tomado como T, ¿verdad? Como el periodo. El mismo trabaja con un voltaje de alimentación de 50 voltios. Nos dice que la fuente es 50 voltios y con un voltaje medio de salida de 75 voltios. O sea, nos dice que B sub 0 es 75 voltios. Y es lo que les he dicho, compañeros. Los convertidores VOS son elevadores.
la fuente, el valor del voltaje en la entrada va a ser menor al va a ser B sub 0 siempre va a ser mayor a E en los convertidores Boost. Y aquí lo firma, ¿no? B sub 0 es 75 en la salida y la entrada es 50 voltios. El inductor que se empleará tendrá un valor de 250 microhenrios y una resistencia de carga de 2.5 ohmios. Nos dice que la resistencia vale 2.5 ohmios y que el inductor vale 250 microhenrios. Nos dice, inciso A, calcule la frecuencia de operación del convertidor, hay que calcular la frecuencia. Calcule la corriente de entrada I sub E y la corriente media de la salida I sub 0. Encuentre la corriente máxima y la corriente mínima, nos dice, en la inductancia y luego dibuje dicha corriente, mostrando estos valores, indicando además los tiempos de conducción y de apertura del interruptor. Hay que graficar aquí la corriente que pasa por el inductor. Utilizando los datos del problema, demuestre que I sub 0 es igual a I sub D y I sub L es igual a I sub E. Hay que demostrar, ¿no? Lo vamos a demostrar. Y por último, esto que parece todo un chenco, ¿no? Pero es facilito de interpretar. A ver, lo interpretaremos ahorita. Este dice conversar, pero debe ser conversor, debe ser. En el conversor de la pregunta anterior, la razón cíclica D es regulada de tal manera que la tensión de salida va a ser 48 voltios. Es constante. La tensión de entrada varía en el rango de 12 a 36 voltios. La máxima potencia consumida en la carga es de 120 watts. Por razones de estabilidad, es recomendado que el conversor opere siempre en conducción discontinua, considerando todos los componentes ideales y un capacitor filtrado suficientemente grande como a calcular el máximo valor de inductancia que deberá ser usado para mantener el conversor operando en conducción discontinua, admitir una frecuencia de conmutación de 50 kilohercios. O sea, en sí, ¿qué nos está pidiendo en este inciso? Tenemos que hallar la inductancia máxima nomás, ¿verdad, compañeros? Nada más. Aquí, pero cuando hagamos el inciso E les voy a explicar bien, pero ya aquí solo es calcular la inductancia máxima en conducción discontinua, nada más. Entonces, resolveremos el ejercicio. Está... Entonces, nos graficaremos, ¿no? Nuestro circuitito Boost. Ya saben, el Boost es la fuente E, en serie una inductancia. En paralelo viene un tiristor. Aquí va a venir el diodo, capacitor y la resistencia. R, esto es C, esto es D. El problema esto está como Q, L y esto es E. Sáquense una fotito de esto, compañeros. Me van a ayudar con los datos, ¿ya? No ven otros datos. Ya debe estar. Ya, entonces primero nos pedía hallar inciso A nos pedía hallar la frecuencia, ¿verdad? No, el periodo nos pedía hallar, ¿verdad? El periodo T. ¿O qué nos pedía hallar, compañeros? A ver, ustedes también están ahí, ayúdenme. Haremos todos juntos. Calcule la frecuencia de operación del convertidor, nos dice. Ya, entonces tenemos que calcular la frecuencia. La frecuencia, ¿a qué es igual? A 1 sobre el periodo. Pero todos sabemos que el periodo en conductor, el conductor Boost va a ser, el periodo es igual a tiempo de conducción, es igual a tiempo de conducción sobre la razón cíclica. En el problema, ¿qué nos da? Tenemos tiempo de conducción que nos dice que T sub C es igual a 50 microsegundos, ¿no? Lo que no tenemos es la razón cíclica, entonces esto tenemos que calcular. Entonces, la razón cíclica, ¿qué va a ser igual? D es igual a 1 menos fuente de alimentación
sobre B sub 0. ¿Eso qué es igual? 1 menos E. ¿E cuánto vale? Vale 60 sobre 85. ¿Eso cuánto es, compañeros? Calcularemos todos. 0.294. 0,294. 0,29. Ya, cuartito más, para que sea bonito. 4. Podemos decir que la razón cíclica está bien porque va del rango de 0 a 1. Listo, teniendo esto, entonces calcularemos el periodo. T va a ser igual a 50 por 10. 2 por supuesto. 50 por 10 elevado a la menos 6. Esto dividido entre la razón cíclica que va a ser 0.294. ¿Esto qué es igual? El periodo. ¿Cuánto sale? 170.06 microsegundos. Ya, 170.6. 0.6. 170.06. Ya, ¿le sale igual, compañeros? A ver, ¿quién más ha calculado? Colocaremos micro segundos. ¿Está bien, compañeros? ¿Le sale lo mismo? 170.06. ¿Cómo es? Ya visualizo. ¿Sale lo mismo? Sí. Sí, Ya, listo. Sale lo mismo. Entonces, la frecuencia que es igual a 1 sobre el periodo. Reemplazaremos datos, va a ser 1 dividido entre 170.06 por 10 elevado a la menos 6. ¿Cuánto es eso, compañeros? ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? 5.880. 5.800 va a ser entonces 5.8. kilos, ¿verdad? eh, 5.8 kilohercios. Listo. Entonces ya tenemos la frecuencia calculada. Una solución. Listo. Ahora nos dice, inciso B, calcular. Sí, la frecuencia sería 5.88. Ya, lo haremos así. No es redondeo, pero ya. 0.88, ¿verdad? Me parece lo más bonito. 0.88 kilohertz. Listo. Ya, ahora, inciso B, ¿qué nos pedía calcular? Inciso B, calcule la corriente I sub E y la corriente I sub 0. I sub 0, como ya nos da como dato el voltaje de salida y tenemos la resistencia, directamente podemos calcular, ¿no? Por la ley de Ohm. I sub 0 va a ser igual a... Perdón. I sub 0 va a ser igual a ¿qué? A V sub 0 sobre R. V sub 0 es igual a 85. Y la resistencia nos da como dato 25, ¿no? La resistencia no es 2.5, 25 ohmios. ¿Eso cuánto es? 85 dividido entre 25. Ah, no, la resistencia es 2.5, no es 25, 2.5. Sí, sabía, 2.5. ¿Cuántos es, compañeros? No, suficientes. 34 amperios.
34 cabal, redondeo, cabal, ¿no? 34. 34, Sí, ok, cabal. listo. Ahora, para hallar la corriente, esta corriente, I sub E, podemos hallar, ¿no? Con nuestra querida amiga ley de conservación de la energía, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, o sea, P sub 0. Y esto ya hemos demostrado en anteriores ejercicios, entonces directamente verá la forma. I sub E va a ser igual a ¿qué? A B sub 0 por I sub 0 sobre la fuente de alimentación E. Reemplazaremos datos, va a ser 85 por 34 sobre 60. ¿Cuánto es? Sobre 60. Oh, sí, disculpe, en el enunciado no era 75 el voltaje de salida. 75. Ay, sí, a veces 75. Yo he visto mal. Perdón, como yo estoy sin mis lentes, pues. Perdón. Sí, mis lentes ahí. Ya, pero. Ya, para fines prácticos, para no decir todo, le tiraremos aquí que B sub 0 es igual a 85. Ya ustedes lo van a cambiar nomás. Ya. 85 vueltas estamos tomando, ¿ya, compañeros? Que mis lentes lo he hecho caer y se han roto sus cristales. Estoy sin lentes, compañeros. Me voy a medir otros. Ya, ¿cuántos, compañeros? 48.17 amperios. Listo, 48.17 amperes. Listo. Entonces ya tenemos I sub 0 e I sub E. Ahora, I sub C dice, encuentre la corriente máxima y la corriente mínima de la inductancia. Luego dibuje la corriente. Nos dice hallar corriente mínima y máxima del inductor y graficar dicha corriente. Lo vamos a hacer en la siguiente pestaña. Ya. Para hallar la corriente mínima, ya saben que es muy importante, la siguiente fórmula. Es fuente de alimentación sobre 1 menos razón cíclica, todo esto elevado al cuadrado por R, elevado al cuadrado por R, más fuente de alimentación por razón cíclica dividido entre 2 veces la frecuencia por la inductancia. Tenemos todo, ¿no? Tenemos razón cíclica, frecuencia ya hemos calculado, solo nos queda reemplazar datos. Entonces esto va a ser 60. Abajo vas a tener 1 menos 0,294 elevado al cuadrado por 2.5 de la resistencia menos 60 por 0,294 dividido entre, ¿qué? Paréntesis, no, no es necesario paréntesis, va a ser 2 por la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto era? La frecuencia era 5.88 kilos. 5.88 por 10 elevado a la 3. Y por la inductancia es 250 microhenrios por 250 por 10 a la menos 6. Ya, calculen eso, compañeros, por favor. Ok, ¿es más o menos? Ay, perdón. Más. Muy bien, compañeros. Tienen que estar atentos.
A los que están atentos voy a meter puntitos por si acaso todo está grabado y es de quienes están interviniendo en la clase. Los que me están ayudando a calcular igual. ¿Cuántos compañeros? 54.15 amperios. Ya, la corriente L es 54.15 amperios. Listo. Ahora la corriente máxima, más nos piden, máxima. La corriente va a ser lo mismo, la misma fórmula, solo que con signo cambiado, ¿verdad? Esto va a ser E, igual escribiremos nomás. 1 menos D todo al cuadrado por R menos. Vayan calculando, compañeros, solo hay que cambiar este signo nomás. 2 veces la frecuencia por L. Aquí voy a reemplazar datos. Va a ser 60 por 1 menos 0.294 elevado a esto al cuadrado por 2.5 menos 60 por 0.294 abajo 2, 5.88 por 10 al cubo por 250 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ya sé cuánto es, compañeros? 42.15. ¿Cuánto? ¿42? Sí, 42.15. Ya. ¿Les hace el mismo, compañeros, la corriente mínima máxima? Ya, o sí. Ya, entonces, si les hace bien, si está bien esto, vemos que la corriente máxima es menor, es mayor a la corriente mínima, ¿no? Entonces nuestros cálculos son correctos. Ahora lo que nos queda hacer es graficar. Entonces, graficaremos. Aquí con rojito vamos a hacer. Aquí va a venir corriente en el inductor en el tiempo. Aquí va en el tiempo. Ahora sí. Como les he dicho, como en los convertidores Buck, la forma de onda va a ser similar, ¿no? Oh, sí, disculpe. Perdón. ¿Por qué sale en la corriente mínima ese valor si está haciendo una suma y la máxima está haciendo una resta? A ver, calcularemos a ver otra vez en la calculadora. Lo de arriba me salió 54.15. Ya. Amigo Y Alexi, abajo, pero- Amigo Alausi. lo de abajo les hace 42. Que Sí, oh, sí. Ahí, entonces está al revés nomás, compañeros. Entonces está al revés. Está bien esto. Esto va a ser más y esto va a ser menos. Aquí solo cambia entonces. Esto va a ser L máximo y esto va a ser L mínimo. Y mal me anoto entonces la forma. Y entonces, ese saldría, compañeros. Cuando es en los convertidores Buck, corriente máximo y mínimo, esta es la fórmula. Uno es más y el otro es menos. Sí, todo no voy a anotar bien, compañeros. Pero gracias por la observación. Si me he hecho en dar cuenta, le voy a dar más 10 segundos de práctica. Muy bien, muy bien. Ya está grabado todo. Ya. De todas formas está correcto, ¿verdad? L máximo, L mínimo. Hubiésemos darnos cuenta que hubiese sido conducción discontinua si la corriente mínima nos hubiese salido en negativo, ¿verdad? Pero en este caso los dos valores son positivos. Ya, ahora graficaremos. Como les he dicho, la gráfica es la misma que en los convertidores Buck. Aquí va a venir I mínimo, perdón, I mínimo, aquí va a venir I máximo. Aquí esto hay que dividir entre el tiempo de conducción y el tiempo de apertura. Hasta aquí que sea entonces. Esto va a ser T sub C. Hasta aquí que sea T sub A. Listo, entonces convertir. La corriente va a empezar ¿desde dónde? Desde la corriente mínima. Va a subir hasta saturarse en la corriente máxima. Una vez llega ahí,
va a descargarse y va a ir hasta la corriente mínima otra vez. Tiempo de conducción y tiempo de apertura. Y esta gráfica se va a repetir. Ustedes lo van a graficar más bonito con reglita y todo eso. Y todo esto es T. Todo esto es T, ¿no? Si quieren también pueden calcular T sub A, ¿no? Restando, ¿no? El periodo menos T sub C. Les va a salir. En sí, esto no es, ¿no? En teoría sí es diente de sierra, ¿no? Pero en laboratorio más o menos sale algo por ahí, ¿no? Así más o menos sale. Pero en teoría lo que al Inge le interesa es esto, los dientitos de sierra. Ya, entonces, esto ya hemos calculado. ¿Qué nos queda por calcular? Ah, la demostración, ¿no? Eso lo vamos a hacer al final. Lo que me interesa a mí es hacer el inciso D. Parece todo, no se entiende, pero es facilito. Ya nos dice, en el conversor de la pregunta anterior, la razón cíclica es regulada de tal manera, aquí lo vamos a anotar, inciso D. Inciso E sería, ¿no? No es D. Inciso E. Ya, nos dice, en el conversor de la pregunta, la razón cíclica es regulada de tal manera que la tensión de salida va a ser B sub 0 igual a 48 voltios. Es constante. La tensión de entrada varía. Nos dice que E va a variar, ¿no? Entre 12 a 36 voltios. La máxima potencia consumida por la carga es 120 vatios. P sub 0 máximo nos dice. Va a ser igual a 120 vatios. Por razones de estabilidad, es recomendado que el conversor opere siempre en conducción discontinua. Considerando todos los componentes ideales y un capacitor filtrado suficientemente grande para calcular el máximo valor de la inductancia que deberá ser usado para mantener el conversor operando en conducción discontinua y admitir una frecuencia de conmutación de 50 kHz. Listo. Frecuencia 50 kHz. En sí, lo que nos está pidiendo es calcular, ¿no? La inductancia máxima del capacitor. Esto nos está pidiendo calcular. Ahora, para hallar la inductancia máxima, se utiliza la siguiente fórmula. Inductancia máxima va a ser igual a ¿qué? A E sobre I máximo por tiempo de apertura, que va a ser T sub A. Como nos dice que estoy trabajando en conducción discontinua, tenemos que volver a hallar, ¿no? De T sub A. Ahora, aquí el gran dilema va a ser E. Nos dice que trabaja en un rango de 12 a 36 voltios. Pero en el enunciado nos dice algo interesante. La máxima potencia consumida por la carga es 120 vatios. Entonces, entre un rango de 12 y 36 voltios, ¿cuál es el más óptimo para que nos dé 120 vatios? ¿Ustedes qué creen? El voltaje máximo, ¿verdad? O sea, esto en sí es como un potenciómetro. Vamos a ir variando entre menos y más, ¿no? Y entre más alto sea el voltaje, vamos a tener una mayor potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir, ¿no? Que vamos a utilizar 36 voltios directamente. No vamos a hacer prueba con 12 voltios. Entonces, ahora, para hallar T sub A, ¿qué necesitamos? Va a ser 1 menos la razón cíclica por el periodo. Aquí lo que no tenemos es el periodo ni la razón cíclica. Entonces podemos calcular, ¿no? La razón cíclica va a ser igual a que a 1 menos E sobre B sub 0.
Esta va a ser una nueva razón cíclica. Entonces, D, ¿a qué es igual? A 1 menos, estamos asumiendo directamente que vamos a trabajar con 36 voltios. Porque nos está pidiendo potencia máxima. Sobre el voltaje B sub 0 que ya nos está dando, 48. ¿Esto cuánto es, compañeros? 0.25. Listo. Va a ser 0.25. Muy bien. Ahora lo que nos queda hallar es el periodo, pero no tenemos el periodo, pero sí tenemos la frecuencia. Entonces el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia. Reemplazaremos datos, va a ser 1 sobre 50 por 10 al cubo. ¿Cuánto es eso? 20 microsegundos. 20 micros. Ya está bien. 20 microsegundos. Listo. Ya tenemos todo esto. Reemplazaremos en T sub A. Tiempo de apertura, ¿no? Va a ser 1 menos 0.25, no es 29. Ya, va a ser 0.25 por 20 micros. ¿Cuánto es eso? 15 15. microsegundos. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita estamos 15 microsegundos. Ya listo. Ahora lo que único que nos queda es. No, no nos queda reemplazar. ¿Qué es lo que no tenemos aquí en esta fórmula? No tenemos corriente máxima, ¿no? No tenemos la corriente máxima. Pero tenemos, como nos dice corriente máxima, esto va a ser cociente en la carga. Entonces esto va a ser I sub 0 máximo. Entonces, como va a ser I sub 0 máximo, podemos hallar directamente relacionando lo que es potencia máxima y B sub 0, ¿verdad? Entonces relacionaremos. I sub 0 máximo va a ser igual a ¿qué? A potencia máxima consumida en la carga, nos dice. Sobre B sub 0 máximo, ¿verdad? Que va a ser igual a 48 voltios. Entonces, I sub 0 máximo, que va a ser igual 120 sobre 48. ¿Eso a qué es igual? 2.5 amperios. Muy bien, 2.5 amperios. Listo. Ahora sí podemos hallar, ¿no? Lo que es la inductancia máxima. Ya tenemos todos los datos. Entonces va a ser E igual a 36. Abajo va a ser 2.5. Y esto multiplicado por 15 por 10 a la menos 6. ¿Eso cuánto es? 216 microhenries. Listo. Ya hemos hallado, ¿no? La corriente, no, la inductancia máxima. Entonces, la inductancia máxima para que trabaje para una potencia de 120 vatios y un voltaje de entrada de 36 voltios va a ser 216 microhenrios. Listo. Necesito eso. Ya. Está entendido, ¿no? Ahora nos queda un inciso. Demostrar que I sub 0 es igual a la corriente por el diodo y la corriente por el inductor es igual a la corriente que pasa, la corriente de la fuente de alimentación, ¿no? Y entonces nos dibujaremos aquí un circuitito Boost. Un poquito grande lo vamos a dibujar el circuito.
diodo, inductancia, perdón, capacitancia, resistencia. R, C, diodo, este va a ser el tristor T, L y la fuente de alimentación. Ahora sabemos, ¿no, compañeros? Que este tiristor va a trabajar en dos estados, ¿no? Uno cuando está abierto y el otro cuando está cerrado. ¿Qué pasa cuando este conductor está abierto? Esto va a estar aquí abierto. Aquí, abierto. En primer estado vamos a poner primer estado, abierto. Abierto. ¿Qué es lo que va a pasar? La corriente va a venir por aquí. Como este está abierto, la corriente ya no se desvía por aquí, ¿no? Directamente pasa aquí por el diodo obligadamente. Y la corriente dice, qué huevada, me voy a pasar directamente por el diodo y va a ir hacia la resistencia. Compañeros, nos queda un minuto, lo finalizaré y volveremos a entrar. No nos queda mucho. Ya, entra de nuevo en el mismo enlace.